Muy bien, muchachos, como les venía diciendo, estas son las actividades correspondientes a lo que es el indicador número 11, ¿bien? El asociado a torque, que es un concepto muy importante de la física que ustedes conocen muy bien porque lo han visto y lo ven y lo van a seguir viendo en cada ámbito de su vida. Todos los días ustedes ven y asocian este concepto sin de pronto tener claro allí qué es el torque y que en realidad lo hacen todo el tiempo. Bien, el torque allí, muchachos, es una relación que ocurre entre la fuerza y la distancia que se aplica en torno a un eje de rotación allí. ¿Cómo así? Miren, el torque se define allí con la letra tau, es la letra empleada mayor comúnmente allí para denotarlo. Se define así como la relación que existe entre la fuerza por la distancia. Pero el torque, muchachos, se asocia a lo que son los giros que provoca una fuerza que se aplica a cierta distancia entre un punto de rotación allí y ese punto de aplicación de la fuerza. Tenemos, por ejemplo, el caso de cuando vamos a apretar una tuerca. Listo, las tuercas se apretan con un determinado torque. Entonces ya ahí vamos asociando un poco lo que es ese término, ¿bien? Acá lo vamos a ver un poco más preciso para dejar todos esos términos claros. Pero, en fin, este es el ejercicio que ustedes están realizando y si tienen alguna pregunta, no duden en comentarla enseguida, ¿bien? Vamos a hacer la división acá. Dice, en la siguiente figura se observa una viga de 20 metros de largo, sometida a la acción de una fuerza de 80 newton. Las vigas, muchachos, son elementos que se utilizan en las construcciones, en las edificaciones, que se utilizan incluso en algunas maquinarias allí para hacer la base estructural de todos estos lugares. Todas estas vigas, muchachos, se encuentran sometidos a muchos tipos de fuerzas externas y también se encuentran sometidas a esfuerzos de torque o momentos de fuerza o torques. Bien, se encuentran sometidos a todo esto. Las vigas las podemos encontrar en forma de I, las podemos encontrar en forma de U, en forma de C. Mejor dicho, hay toda una gama ahí de opciones que se encuentran para las vigas. Pero nosotros no vamos a considerar ese aspecto, sino el aspecto más sencillo y es cuál es el torque que sufre una viga con una determinada fuerza. No vamos a ahondar en otros valores allí o en reacciones implícitas que se dan en las vigas. Vamos a ver específicamente qué torque se produce si se aplica cierta fuerza sobre una viga. Este es el ejemplo que estamos viendo en este momento, ¿listo? Entonces, a eso me refiero con las vigas. Más tarde vamos a ver unas imágenes de vigas allí para que sepan qué son, cómo se ven y estoy seguro que quizás las han visto. Incluso las utilizan en algunas construcciones domésticas porque ya las he visto, a veces construyen segundos pisos empleando vigas ahí. ¿Listo? Entonces, tenemos esa viga que mide 20 metros de largo. Entonces, hay un punto A que es el extremo izquierdo, que llamamos punto A, y a 8 metros de ese punto tenemos aplicada una fuerza que tiene una magnitud allí de 80 newton. Le ponemos allí 80 newton. Listo, nos preguntan, calcular el torque producido por esta fuerza cuando la viga puede rotar en torno a una bisagra ubicada en, y viene la primera, en el punto A. Entonces me gustaría preguntarles algo que puede de pronto parecer así sencillo, pero quizás no lo tengan muy claro. Muchachos, para ustedes, ¿qué es una bisagra? ¿Qué es eso? O sea, ustedes tienen claro lo que es una bisagra. ¿Mm? Ustedes me comentarán allí. Vamos a buscarles acá lo que es una bisagra.
Listo, miren, acá tenemos la oportunidad de ver esa bisagra. Listo, es esa pieza, miren, esta pieza en especial. Eso es lo que es una bisagra. Entonces, eso se convierte, muchachos, dentro de un elemento estructural, se viene a convertir ahí en un punto de rotación. ¿Listo? Las cosas van a rotar en torno a ese punto que es la bisagra allí. Entonces, estoy seguro que lo han visto quizás más asociado a lo que es una puerta. Listo, acá tenemos unas puertas, por ejemplo. Las bisagras, ¿dónde se ubican en las puertas? Se ubican aquí. Listo, aquí tenemos una bisagra, otra bisagra. 3 bisagras tenemos en la puerta que les estoy señalando allí. Entonces las puertas, muchachos, giran en torno a este eje que yo les estoy señalando allí. Entonces, cuando yo les menciono el hecho de que hay una bisagra es porque ahí se aplica una fuerza que, que genera un giro alrededor de un eje de rotación, valga la redundancia allí. Listo. ¿Cuál es la fuerza que uno aplica en este caso, muchachos? Tenemos una fuerza que es la que nosotros aplicamos desde la perilla allí y precisamente hace que se dé un giro allí de la puerta. Entonces, esa es otra forma de asociar lo que es el torque, ¿listo? Ahí se genera el giro de esa puerta y esos puntos que les señalé, vamos a llamarlos A, B y C, vienen a ser las bisagras. ¿Listo? Más que todo eso, la bisagra en ese ejercicio que tenemos es el punto sobre el cual va a rotar allí, va a rotar el objeto o cómo rotaría el objeto dependiendo de una determinada fuerza. Entonces les quería mostrar eso allí. Y volvemos acá. Listo. Tenemos ese inciso A, muchachos. Para calcular nosotros ese inciso A, debemos nosotros tener en cuenta la fórmula que yo les di acá anteriormente. ¿Listo? El torque es esa relación que hay entre fuerza y distancia. ¿Listo? Entonces, para ese inciso A, nosotros nos piden calcularlo en torno al punto A. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es allí una pequeña representación aquí esquemática de cómo se vería ese punto. Ubicamos acá ese punto A aquí. Le damos su nombre. Es el punto A y acá aplicamos esa fuerza. Este solo es un fragmento allí de esa viga. Entonces tenemos una fuerza aplicada de 80 newton allí con una distancia de 8 metros. Entonces aquí viene la primera cuestión, muchachos. Al hacer el cálculo tenemos ahí precisamente que 80 newton que multiplica a 8 metros nos da como resultado un valor de 640 newton metros. Y ahí viene la primera cuestión, muchachos. En los torques se provocan ciertos sentidos de giro. Entonces, hay 2 sentidos de giro para este caso. Entonces, me gustaría saber, teniendo en cuenta esto, muchachos, ¿cómo es el sentido de giro que se provocaría aquí? Miren, esa fuerza, ¿cómo haría girar el cuerpo? Es lo que les voy a preguntar ahora. ¿Lo haría girar de esta forma o lo haría girar de esta forma? La verde, vamos a poner la roja mejor allí. La roja es el sentido horario. Bien, el sentido horario es el sentido de las manecillas del reloj. Un reloj se mueve siempre en esa dirección. ¿Listo? Siempre gira de esa forma, en esa dirección. Y tenemos el sentido antihorario que gira contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, mi primera pregunta, muchachos, es
con ese esquema que ustedes tienen ahí, ¿cómo es el giro que provoca esa fuerza en torno al punto A? ¿Cómo se movería esa viga allí? Me gustaría escucharlos. En contra de las manecillas del reloj. ¿Se mueve cómo? En contra de las manecillas del reloj. Ok. ¿Y qué opina Nicole Hoyos? Nicole, ¿cómo se movería eso allí? Así como tú lo estás viendo en el inciso A, con esa fuerza aplicada de esa forma, ¿en qué sentido giraría? ¿Horario o antihorario? ¿Cómo? Antihorario. ¿Y qué opina Keren Palacio? Antihorario. Antihorario. ¿Y qué opina Wilmar Fori? Horario. Tú dices que horario. ¿Por qué Fori? ¿Por qué dices que horario? No sé, profe, yo creo que guiándome en la gráfica, pues en lo que hay ahí, no sé, algo me dice que es hacia la derecha, horario. Ok. Me gustaría escuchar a Keren. Keren, ¿por qué dices que antihorario? Bueno, por la fuerza que se aplica y de todas maneras el valor tiene que quedar en negativo, suponiendo por lo menos que es en un plano cartesiano, explicándolo de una manera más fácil, creería que las manecillas del reloj quedaría del lado positivo horarias y las antihorarias quedaría del lado negativo y por ese resultado también da negativo. ¿Sí me hice entender? Más o menos, más o menos. Ok, miren, hay una convención de signos con respecto a los giros de los torques. Entonces yo se las voy a decir y ustedes me dirán después. Miren, el sentido horario para el torque es positivo. Vamos a hacer de nuevo esa curva que quedó bien fea. El sentido horario, muchachos, es negativo allí. Es negativa y el sentido antihorario es positivo. Entonces, Fori nos comenta que él, o sea, lo que yo entiendo de lo que Fori me dice es que por intuición él dice que él gira, que eso gira en sentido horario. Listo, entonces el punto A es la bisagra, el punto A es el punto sobre el cual va a rotar eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a rotar eso allí? ¿Si va a rotar hacia arriba o va a rotar hacia abajo con respecto a esa fuerza? Esto se va a mover así. Esas líneas punteadas que ustedes están viendo son las líneas por donde eso podría girar. Entonces, si ustedes viéndolo así, si yo le aplico una fuerza hacia abajo, eso se va a mover hacia abajo. ¿Listo? Esto se mueve hacia abajo, se va a mover en este sentido horario, como dijo Fori. En el sentido horario se va a mover. Entonces tendríamos por acá, con el tiempo tendríamos esa viga por acá, ¿sí? Que gira en torno a ese punto A. ¿Bien? Pero la respuesta a la pregunta que les hice es, esto gira es en sentido horario, tal cual como nos dijo Fori ahorita. O sea, él por intuición dijo, profesor, eso se mueve hacia abajo, porque es lo que me dice el sentido allí. Y vectorialmente también le corresponde allí la respuesta a Fori. La respuesta correcta es horario. Ahora les pregunto, muchachos, Keren mencionaba algo del signo. Desde todos, ella mencionó algo del signo allí. Keren, si nosotros tenemos esto así, ahora le pregunto a Keren otra vez, si nosotros tenemos esto así y teniendo en cuenta la convención de signos que ya les mostré, ¿cuál debería ser el valor del signo? ¿Cuál debería ser el signo allí de ese torque? Negativo. Negativo, Keren, muy bien. Entonces ustedes deben allí, muchachos, hacer la explicación, esta que yo les estoy diciendo, de los sentidos de giro. ¿Listo? Que hay una convención que dice que el sentido horario para el torque es un valor negativo. ¿Listo? Y que para el sentido antihorario va a ser positivo ese sentido de giro.
Listo, solamente hay esos dos, horario o antihorario. Entonces, tal cual como Fori nos decía, muchachos, ustedes deben ver cómo la fuerza allí movería ese objeto. Y lo movería en ese sentido que ustedes lo están viendo allí. ¿Listo? Solo estamos analizando un pequeño fragmento de la viga en este momento. Pero efectivamente causaría ese efecto, tal cual como nos dijo Fori. Entonces, bien, Fori, excelente. La respuesta de ese primer punto sería menos 640 newton metros. Pero yo veía de pronto que algunas personas colocaban el cálculo así y no hacían toda esta explicación que yo les estoy comentando. Y sí lo deben hacer, es importante. Definir el sentido de giro de un torque. ¿Por qué, muchachos? Porque estructuralmente las vigas se encuentran sometidas a muchas fuerzas externas. Y hay una convención para cada una de esas fuerzas externas. Cada fuerza genera un torque hipotético, porque esto nosotros no vamos a partir una viga para ver esto. Estamos viendo un fragmento de ella para ver cómo esa fuerza de 80 newton actuaría en ese fragmento de viga de 8 metros. ¿Listo? Entonces, en análisis más complejos, muchachos, cuando ustedes pasen a la universidad, cuando ustedes ya estudien esto mucho más a fondo, ustedes van a encontrarse con que las vigas se someten realmente en la vida real, en los análisis estructurales que se hacen para las edificaciones, ustedes van a encontrar que las vigas realmente se someten a muchos grupos de torques, muchos grupos de fuerzas, cargas distribuidas, y es importante que le asignen el signo correcto para que encuentren bien los análisis. ¿Listo? Todo esto resulta, muchachos, en cómo se deforman las vigas, en cómo seleccionar la viga correcta. ¿Listo? A partir de este análisis sencillo, muchachos, se vienen muchas cosas importantes, como es la correcta selección de una viga. Y si ustedes seleccionan bien una viga, vamos a suponer algún día, muchachos, ustedes pueden tener un contrato de lujo. ¿Quién sabe? Porque ya ustedes se han vuelto unos expertos diseñadores de vigas. Saben elegir cuál es la viga correcta porque han hecho un correcto análisis allí. Entonces, poner el signo ahí es tan importante para todo eso que yo les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, como les venía diciendo, lo deben colocar. Algunos no lo colocaban y yo les dejé el comentario allí de que lo debían hacer. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Vámonos bueno, antes me gustaría, muchachos, saber si tienen alguna duda con respecto a esta primera parte. Nicole, por ejemplo, Nicole Hoyos. Nicole. Nicole, hoy no te escucho casi. No te escucho. No sé si tus compañeros te escuchan bien. Se escucha muy, pero se escucha un poco mejor, pero es bastante bajo aún. Que si te había quedado clara la explicación. Ok, listo. No, o sea, el punto es entenderlo bien. No solo es hacerlo por hacerlo, sino entender bien todo eso. Entonces, como ustedes me respondieron ahí antihorario, sí me interesa saber de pronto si entendieron el tema bien del giro y esa convención. ¿Listo? Keren, ¿cómo ves ahora? ¿Entiendes un poco mejor ahora lo que les explicaba? Y lo que me había equivocado era en los signos con respecto a las manecillas de reloj. Ajá, sí, es verdad. Yo pienso que de pronto pensaste que por ser antihorario tenía que ser negativo, quizás. Pero no, la convención es diferente, es al contrario. Entonces ahí nos traicionó un poquito la intuición ahí. La convención es esa que yo les comento, ¿bien? Listo, vamos a resolver lo que viene a ser la segunda parte.
Listo, muchachos, el centro de la viga, con respecto al centro de la viga. Aquí se pudieron ver algunos aspectos que quisiera evaluar ahora también. Lo que tenemos ahora para ese inciso B, muchachos, es la misma viga. Vamos a dibujarlo un poco más abajo. En este caso vamos a tener ahora que este es el centro de la viga, ¿bien? Listo. Ese punto rojo que les marco es el centro de la viga. Tenemos a su izquierda, dibujarla más grande. Tenemos a su izquierda esa fuerza de 80 newton. Y yo les pregunto ahora, muchachos, en este punto, ¿ustedes qué distancia colocaron allí entre la fuerza de 80 newton y el centro de la viga? ¿Qué distancia es la que debe ir aquí, muchachos? ¿Mm? Pues teniendo en cuenta que la distancia total es 10, es 20, la mitad tiene que ser 10, o sea, el centro. Y pues estamos en 8, que es el punto A, para llegar a 10, faltan 2. Es correcto, bien, listo. Lo que nos dice Valentina Manjarre es esto. Como la viga mide 20 metros, se asume que esta mitad, desde el punto A hasta el centro, mide 10 metros en total. Aquí la tenemos, 10 metros. Entonces, si entre A y este punto hay 8 metros, para que se completen los 10 metros, esta distancia debe medir 2 metros. ¿Listo? Esa sería la distancia que habría desde el punto de aplicación de la fuerza y el centro de la viga. Pero algunos me colocaban que esa distancia era 1 metro. Algunos me colocaban que la distancia era de 10 metros, me colocaban. Entonces, es importante que se haga bien ese análisis allí. Bien, Valentina, la respuesta es 2 metros. Ahora, yo les pregunto, muchachos, si les pregunto ahora, si el punto de rotación ahora, si la bisagra que les mostraba al principio se ubica en el centro de la viga, que es este punto que yo llamo C, ¿cómo sería el sentido de giro ahora? Muchachos, giraría Antihorario. antihorario o horario. Antihorario. Antihorario. ¿Y quién dice que horario? ¿Quién se arriesga allí? No, mentira, la respuesta es antihorario, ¿sí? Lo veo bien. Esa es la respuesta y les mostraré por qué con ese mismo planteamiento ahorita. Si este es el punto de rotación y yo le aplico la fuerza en ese sentido, ella va a empezar a girar así, como les estoy dibujando ahora, en el sentido antihorario, contrario al de las manecillas del reloj. Entonces, haciendo nosotros el cálculo ahí respectivo para el torque, vamos a tener que el torque también es igual a fuerza por distancia. La fuerza es la misma, 80 newton. La distancia ahora es de 2 metros. Eso da como resultado 160 newton metros. Pero el sentido de giro ahora es positivo. Es decir, el resultado de ese sentido de giro ustedes deben explicar allí que es antihorario y por lo tanto el signo del torque es positivo, ¿bien? Y esto sería todo con respecto a esta actividad. Es lo que se les solicitó allí que hicieran. Estos son cálculos que son sencillos, pero que tienen todo un análisis implícito allí que es bastante relevante. Entonces, muchachos, me gustaría saber si hasta el momento tienen alguna duda allí con los signos, con la convención de signos de los torques, con la fórmula, con la forma en que girarían. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una. Adelante, Beleño. Profesor, yo he visto en unos ejemplos que también meten ángulo.
usted no va a poner de Ah, listo, el ángulo, el ángulo. Ok, te explico lo que sucede con el ángulo. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a movernos acá. Te explico lo que sucede con el ángulo. El torque es un vector, eso es algo que no va a cambiar. Miren, el torque es un vector que se define en realidad como la fuerza por la distancia por el seno de un ángulo, teta. Entonces, las situaciones que hemos visto hasta ahora son de fuerzas que se encuentran allí perpendiculares allí a esas vigas donde se están aplicando las fuerzas. Pero yo les pregunto algo, ¿cómo sería si, por ejemplo, vamos a dibujarla así? Ya vendrían situaciones más complejas acá. Por ejemplo, si la fuerza se aplicara con un ángulo o si la viga inicialmente ya estuviese inclinada. Y aplicamos una fuerza inclinada, más inclinada aún también. Ya en estos casos habría que utilizar la expresión que comprende el ángulo allí. Entonces, ¿por qué el ángulo aquí no se incluye, muchachos? Porque el seno de 90 grados es igual a 1. ¿Cuál es el ángulo que hay entre la fuerza y ese vector de distancia? Es de 90 grados. Les explico mejor eso. Teta, muchachos, viene a ser el ángulo que existe acá entre la fuerza y ese vector de distancia. ¿Listo? Tenemos dos vectores allí que son la distancia, que es esta que yo les coloco acá, que es un vector que tiene sus componentes, y tenemos la fuerza, que también es otro vector. ¿Listo? Eso que resulta en que hay un ángulo entre la fuerza y ese vector de posición allí que viene a ser D. Acá tenemos el D que tiene componentes ahora y tenemos a F. Y tenemos ese ángulo de teta allí. ¿Listo? Esto hace un poco más complicado los cálculos. ¿Y qué es lo que sucede y por qué nosotros no tratamos este tema ahora mismo, muchachos? Porque hay algo preciso, miren. Y es algo que ustedes quizás no han visto aún y se llama producto cruz. ¿Qué es el producto cruz, muchachos? Es la multiplicación que se da entre dos vectores. Vamos a decir que el vector D es un vector. Ustedes saben sumar vectores. ¿Listo? Ustedes saben sumar vectores bien, lo hacen excelente. Pero cuando hay que multiplicarlos, hay que aplicar un concepto de matrices que se llama producto cruz. No sé si ustedes lo han visto hasta este momento en el colegio. ¿Ustedes han visto eso de producto cruz? No. No, todavía no. Eso no lo han visto todavía y por eso nosotros no tratamos el torque con esas consideraciones aún. ¿Listo? El torque se hace complicado un poco ya cuando te empezamos a meter el ángulo ahí. ¿Listo? Porque tanto F como D son vectores, solo que los consideramos así en esas posiciones para que ustedes comprendan bien cómo es el sentido de giro, cómo se calcula en forma básica, pero en realidad tenemos una multiplicación de dos vectores allí. F cruz D y se llama producto cruz. ¿Listo? Entonces, Beleño, no sé si eso responde a tu pregunta con respecto al ángulo. Ahora, bueno, antes de seguir, te voy a mostrar por qué no lo metemos nosotros allá. Si nosotros dibujamos allí la fuerza tal cual como la tenemos allá, vamos a tener que ese ángulo aquí es de 90 grados. ¿Listo? Hay 90 grados entre la forma en la que está ubicada D y F. F es totalmente vertical y perpendicular a D. Entonces, el ángulo que hay entre F y D es de 90 grados. Y si ustedes calculan, muchachos, en su calculadora,
¿cuál es el seno de 90 grados? ¿Qué resultado les daría? El seno de 90 es igual a 1. Y por lo tanto, si tenemos f por d por 1, es igual a decir que tenemos f por d. ¿Listo? Entonces, todas estas consideraciones se emplean allí para simplificar de pronto esa enseñanza de lo que es el torque. ¿Listo? En primera instancia vamos a tenerlo así, f por d. No vamos a meternos con el ángulo todavía. ¿Listo? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Beleño. Sí, señor. Por ahora vamos a emplear f por d. ¿Listo? Que me interesa que entiendan bien cómo son los sentidos de giro, cuándo es negativo, cuándo es positivo, cuál es la fuerza, cuál es esa distancia, que aprendan a diferenciar y a restar para encontrar cuál es la distancia o cuál no es. Listo, me interesa de momento que aprendan a hacer eso. Pero toda esta cuestión de producto cruz y todo eso no lo vamos a ver todavía. Listo, volvemos por acá a lo que veníamos explicando. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos, con respecto al contenido aquí de lo que vimos hoy? De pronto, Valentina Manjarres. Valentina, ¿tienes alguna pregunta? De este tema no, de otros sí, pero vamos a seguir con los temas. Ok, ok. Miren, ya se nos está acabando el tiempo.